Bueno, pues muchas gracias por la asistencia al acto. Y esto es un acto que organizamos desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria de cara al próximo 8 de marzo. La idea que teníamos, lo organizamos dentro del marco de actos que solemos organizar mensualmente, y este año, pues de cara a la construcción de la huelga, pues veíamos importante tener una mesa compartida con diferentes organizaciones, mujeres que participaban en diferentes organizaciones sindicales, desde lo que es el sindicalismo pues, combativo a mujeres que participan en organizaciones sindicales que no son parte del sindicalismo combativo, pero que sí llevan una orientación dentro de su centro de trabajo y demás, pues al final de un sindicalismo más combativo dentro de su centro de trabajo, ¿no? Y bueno, la idea era generar una mesa, y agradezco mucho la asistencia de todas las compañeras, pues como os decía, donde pudiésemos reflexionar con mujeres trabajadoras de diferentes organizaciones sindicales que realizan un sindicalismo diariamente en su centro de trabajo, y que a la misma vez pues bueno, nos puedan contar su experiencia desde los diferentes sectores donde están, desde cómo se ha construido la huelga del 8 de marzo que tenemos ahora presente, y bueno, también poder tener un espacio de debate y de reflexión sobre los diferentes feminismos que defendemos y qué diferentes estrategias de lucha llevamos a cabo en esta lucha al final pues contra el sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Yo quería comenzar con una introducción muy breve, haciendo unas pequeñas pinceladas en torno a lo que fue el balance del 8 de marzo pasado. Después, bueno, hacer una caracterización un poco de cómo se encuentra la situación de la mujer actualmente y la situación en la que nos encontramos, y también pues bueno, plantear un poco la posición en torno a la huelga del 8 de marzo y ese debate que hay entre si realmente debe ser una huelga de mujeres o una huelga del conjunto de la clase trabajadora, que es un debate pues que está dentro del movimiento feminista y en la calle, y bueno, también exponer un poco pues nuestra perspectiva y nuestra posición en torno a eso. Entonces, bueno, comenzando un poco con la fecha del balance del 8 de marzo pasado, pues sabemos que fue una fecha histórica en torno a lo que supone a las movilizaciones. Fue un 8 de marzo donde las movilizaciones fue una huelga convocada a nivel internacional, y la organización y las movilizaciones que se dieron a nivel internacional fueron masivas. Concretamente dentro del Estado español se dieron las movilizaciones más masivas que se recuerdan en los últimos años, incluso a nivel mundial en lo que se refiere a la jornada de huelga internacional. Y también nos parece muy positivo que se introdujo un elemento muy importante, que fue el elemento de la huelga como herramienta de lucha dentro del propio 8 de marzo. Aunque aquí, como decía, desde nuestro punto de vista, finalmente pues hubo un enfoque erróneo quizás de convertir la huelga en un elemento más simbólico y de visibilización que en una herramienta de paralización de la producción y quizás de paralización dentro de los centros de trabajo, pero bueno, eso es parte del debate que sigue estando vigente hoy, que se ha tenido para este año y que bueno, que luego podemos tener también dentro del debate, ¿no? Después de esa jornada histórica que se tuvo del 8 de marzo en torno a la movilización y demás, vimos como dentro del movimiento feminista y de la organización como tal, quizás no tuvo una hoja de ruta concreta en torno a quizás dar una convergencia a las diferentes luchas que se estaban dando en aquel momento después del 8 de marzo, las luchas que se daban a nivel sindical, que se dieron entre las pensionistas y demás. Pero sí es cierto que ha tenido un potencial enorme a lo largo de todo el año, teniendo movilizaciones muy masivas y dando respuestas muy masivas en torno a todos los ataques que se han sufrido las mujeres, concretamente con el tema, por ejemplo, de las sentencias que se tuvieron con el tema de la manada, las jornaleras de Huelva con el tema de las fresas, el tema de Juana Rivas y demás, ¿no? Ha tenido un potencial enorme y ha tenido una capacidad de movilización en la calle que ha sido muy fuerte, y que de hecho incluso ha venido a imponer, pues bueno, la cuestión de género está a día de hoy en debate en toda la sociedad y en todas las organizaciones políticas, incluso a todos los partidos le ha obligado a tener al final una oposición respecto a la cuestión feminista, ya sea por una vía o por otra. Veíamos de cara, por ejemplo, a este 8 de marzo, pues bueno, el propio discurso que tiene de voz de ataque a las mujeres y de ataque al feminismo, y ese discurso machista que no deja de ser una respuesta a ese movimiento tan fuerte que hay en la calle, aparte de muchos discursos como los que ya veíamos para este 8 de marzo, donde el otro día salían concretamente hablando de la mujer española, Rimada hablando del feminismo liberal. Al final no deja de ser algo que está ahí encima de la mesa y que ha obligado ese movimiento tan fuerte a que sea parte de la agenda política de todas las organizaciones políticas del mundo. Por lo tanto, venimos y llegamos a este 8 de marzo con muchas cosas que se arrastran del 8 de marzo pasado, en torno a una construcción de la huelga y una convocatoria de huelga convocada por el movimiento feminista de 24 horas en 4 ejes, como ya se hizo el año pasado,
con una convocatoria y un apoyo por parte de las organizaciones sindicales, pues como SAT, CNT, CGT, los STE y demás, de un paro de 24 horas, con otro año más, con una convocatoria por parte de comisiones y de UGT, de las direcciones sindicales, de un paro de 2 horas, a pesar de todas las críticas que ya se tuvieron por parte del movimiento feminista y de muchas de los trabajadores y trabajadoras que eran parte de sus afiliados, que sus centros de trabajo construyeron una huelga de 24 horas, a pesar de esa movilización. Siguen en la misma línea un poco de concertación social, todas sus direcciones, y han vuelto a convocar un paro de 2 horas, ¿no? Creo que también nos encontramos dentro de un contexto de movilización de cara a esta jornada de huelga del 8 de marzo, donde hemos visto la irrupción electoral de Vox tras las elecciones andaluzas con un discurso completamente machista y de ataque a las mujeres y racista, y además también en un contexto de adelanto de las elecciones generales, donde bueno, pues prácticamente el 8 de marzo se va a convertir un poco casi en una fecha casi de pre-campaña, y donde ya estábamos viendo muchos discursos por parte del PSOE, que se intenta atribuir también una vez más como el partido que lucha por el derecho de las mujeres, como si parte de todas las políticas de ajustes que no ha llevado a cabo no hubieran repercutido precisamente a las mujeres trabajadoras, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco por lo que se intenta postular. Y en torno a todo este contexto en el que nos encontramos de este nuevo 8 de marzo, pues vemos que a pesar de esa fuerte movilización que ha tenido desde el año pasado y durante todo el año el movimiento feminista, con grandes movilizaciones y con grandes protestas, la situación que seguimos encontrando en el conjunto de la clase trabajadora y concretamente las mujeres, pues sigue siendo un poco igual. Veíamos concretamente, ayer veía la noticia, que por ejemplo un dato donde el paro en el mes de febrero solo ha aumentado en las mujeres. Hay 3.500 mujeres más desempleadas, y de hecho el paro, por ejemplo, masculino ha bajado ligeramente, pero dentro de las mujeres ha aumentado. Como en el sector servicios seguimos siendo las mujeres las que ocupamos el 80% de los puestos, que es el sector con más temporalidad. Como concretamente en Andalucía el 74% de los contratos a tiempo parcial siguen desempeñándose por mujeres, y normalmente por una situación de cargas familiares, una situación impuesta precisamente porque no encuentran un contrato a jornada completa o porque se ven obligadas a todas esas cargas familiares, ¿no? Como en Andalucía el 70% de las mujeres de las pensionistas siguen teniendo unas pensiones que no llegan el 70% no llegan al salario mínimo interprofesional. La brecha salarial sigue siendo casi un 30%, la brecha de las pensiones sigue siendo de un 34%, ¿vale? Por lo tanto, nos seguimos encontrando todo ese desmantelamiento de los servicios públicos que ya venimos arrastrando en estos 10 años de crisis, donde se ha cargado pues todo a raíz de los recortes de educación, de sanidad y de servicios públicos. Bueno, pues ha repercutido concretamente más en las mujeres, aparte de porque las mujeres ocupamos el 70% del empleo público y esos procesos de privatización y de recortes han recaído más sobre nosotras, sino porque también nos hemos visto que han recaído sobre nuestras espaldas en el ámbito de lo privado y en el ámbito de la casa toda esa serie de tareas que ya no son asumidas por parte del Estado y que al final pues estamos asumiendo nosotras dentro de las casas de forma totalmente gratuita, ¿no? Con esa doble jornada que ahora mismo pues se habla mucho de ella. Si nos vamos al tema de la violencia machista, exactamente igual. Vemos como el tema de la violencia machista, las cifras siguen siendo intolerables año tras año, se siguen repitiendo. Como vemos además que no se trata de sucesos que sean casos puntuales, sino que al final es un problema que ya venimos denunciando, un problema enraizado concretamente dentro de este sistema, que tiene su cara más visible en esos asesinatos machistas, es como la punta del iceberg, pero no deja de ser al final la punta del iceberg de un entramado de violencia y de situaciones de desigualdad y de opresión que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo veíamos como los datos que decía antes, la situación del empleo, pero si nos vamos a cuestiones, pues bueno, pues lo que tiene que ver con los ataques al cuerpo de la mujer, la cosificación del cuerpo de la mujer, todos los ataques a los derechos reproductivos, el tema del aborto que vuelve a estar encima de la mesa otra vez con las declaraciones de Casado, todos los abusos en los centros de trabajo, el acoso y demás, no dejan de ser un poco toda esa entramado de violencia y de opresiones que vivimos las mujeres en el día a día, que son un poco más invisibles al final y que tienen su cara pues más dura, por así decirlo, en esos asesinatos que no dejan de ser esa punta, ¿no? De hecho, este año también hemos visto el tema de la violencia institucional que hemos sufrido las mujeres también, con casos concretos como las sentencias que se han dado con el tema de la justicia, que bueno, que nos ha mostrado la cara más reaccionaria y más patriarcal, que además de seguir encarcelando a presos y a presas políticas, pues no ha sacado su cara más patriarcal con las sentencias como las que tuvo con la Manada, con el tema de la jornalera de Juana Rivas, ¿no? Y bueno, toda esta situación que yo quiero exponer o explicar aquí un poco, no deja de ser una forma, no simplemente para mostrar los datos
y la situación en la que se encuentra la mujer y los datos y las razones que tenemos para secundar la huelga, que evidentemente son los mismos que los del año pasado y que hay muchísimos, sino también precisamente para ver claramente esa división sexual del trabajo que sigue existiendo a día de hoy, cómo precisamente el sistema patriarcal y el sistema capitalista se relacionan, ¿no? Y cómo vivimos en un sistema que al final acaba aprovechando toda la situación de esa división sexual del trabajo y esa presión hacia la mujer precisamente para seguir obteniendo un beneficio pues mucho mayor, ¿no? Vemos cómo a las mujeres se nos ha atribuido todo el trabajo reproductivo, todo ese trabajo que se ha realizado dentro del ámbito de lo privado, de una forma totalmente gratuita para el sistema. Son tareas además que se están naturalizando y viendo como no trabajo dentro del ámbito de la casa, haciendo además que nosotras pues al final acabemos dependiendo de un salario familiar, que normalmente dentro de este modelo de familia asignado que hay pues suele ser el trabajo del cabeza de familia remunerado, que acaba siendo el del hombre. Y no solo eso, vemos también cómo el sistema utiliza al final, dentro del ámbito del trabajo remunerado, pues toda la serie de trabajos que tienen que ver con trabajos más manuales, trabajos que están relacionados con los cuidados, acaba pues desvalorizando esos trabajos y haciendo pues bueno, que sean trabajos con peores condiciones, con peores salarios, con condiciones mucho más precarias y por lo tanto manteniendo a la mujer en una situación pues de temporalidad, de más precariedad, que al final le resulta pues más fácil despedir, que se puede organizar y demás, ¿no? Que nos sigue utilizando en función de cómo le beneficia, ¿no? Entonces, bueno, en torno a esta situación, nosotros vemos muy importante todo esto, porque lo que nos pone de manifiesto también no es solo que la situación de explotación y de precariedad precisamente que vivimos y que hemos ido viendo y que he ido mencionando anteriormente, pues vemos que no afecta precisamente a todas las mujeres por igual. Y al final, pues esto nos permite también un poco reflexionar sobre qué tipo de estrategias llevamos a cabo, qué feminismo defendemos y al final dónde tenemos que señalar y apuntar y atacar, ¿no? Veamos concretamente que cuando yo hablaba anteriormente sobre toda la serie de desigualdades a la hora de acceso al mercado laboral, todo el tema de la brecha salarial, de cómo han caído los recortes sobre los servicios públicos nosotras, pues nos encontramos que gente, por ejemplo, como Patricia Botín a día de hoy, pues no creo que tenga ningún problema con que los servicios públicos ya se hayan recortado, no creo que su pensión esté por debajo del salario mínimo interprofesional, seguramente, no tendrá ningún problema con los trabajos de cuidado ni ninguna doble jornada, porque seguramente habrá contratado a mujeres trabajadoras y si es posible inmigrantes en trabajos totalmente precarios para seguir realizando ese trabajo y por lo tanto nos encontramos con que incluso si viviera una situación de violencia machista tendría capacidad económica como para poder salir de ella, parte que es una de las dificultades que tienen la mayoría de las mujeres que sufren estas situaciones. Por lo tanto, lo que nos pone de manifiesto toda esta cuestión es realmente cómo no nos encontramos con que las mujeres tengamos todas el mismo tipo de opresión, vivamos todas las mismas violencias y por lo tanto al final no defendamos el mismo tipo de feminismo y no defendamos los mismos intereses, ¿no? Nosotros nos parece muy importante señalar precisamente que nosotros no estamos luchando y nosotras por un feminismo donde exista una paridad en las direcciones de las grandes empresas del IBEX 35 ni que exista una paridad en las direcciones de las grandes entidades bancarias que lo único que se están dedicando es a explotar al conjunto de la clase trabajadora y concretamente a las mujeres. Nos da lo mismo y no queremos más mujeres empresarias para que al final acaben explotando de la misma manera a otras mujeres que no son de su clase y que tienen una condición peor. Al final no luchamos por un feminismo en esos términos, no luchamos por un feminismo que sea un feminismo con respuestas simbólicas o respuestas al final formales dentro de una vía institucional que al final puedan arañar una serie de mejoras para unas cuantas mujeres pero que no repercuten en la vida real de la mayoría de las mujeres trabajadoras e inmigrantes que tenemos y por lo tanto apostamos precisamente por un feminismo que apunte y que a la raíz del problema que no deja de ser un sistema, ¿no? Pues que se basa en la explotación de la gran mayoría de la población concretamente y muy especialmente también de las mujeres y de todo ese trabajo no remunerado. Por lo tanto, bueno, para nosotros es imprescindible que la lucha contra el patriarcado, evidentemente, y con esta situación, no es una lucha del conjunto de todas las mujeres como si fuéramos una masa homogénea, al final el conjunto de la clase trabajadora, porque entendemos que con la lucha contra el patriarcado y contra el capital es la misma y por lo tanto no vamos a liberarnos del patriarcado si no acabamos antes con el capitalismo, aunque sea anterior, porque al final hemos visto cómo el sistema capitalista se aprovecha precisamente de esa presión y entendemos que precisamente es el conjunto de la clase trabajadora y todos los trabajadores que al final se encuentran explotados en esta situación los que tienen que acabar luchando tanto por esta explotación y esta opresión, evidentemente con las mujeres a la cabeza, por supuesto. Entonces, bueno, en torno a este sentido y a estos apuntes también nos parece muy interesante pues plantear
pues parte de las limitaciones que desde nuestro punto de vista, parte del movimiento feminista, pues ha marcado o ha señalado, ¿no? Por ejemplo, dentro del año pasado, y que se ha vuelto a repetir, con el tema de plantear para la construcción del 8 de marzo una huelga simplemente de mujeres que permita simplemente pues, la visibilización de todo ese trabajo de cuidado y la visibilización de las mujeres dentro del ámbito laboral. Desde nuestro punto de vista pensamos que es un error, pensamos que la lucha contra la opresión de las mujeres debe ser una lucha que asuma el conjunto de la clase trabajadora entera, con las mujeres a la cabeza. Pensamos que no es contradictorio que las mujeres encabecen esa lucha y la lleven y que sean las primeras que se pongan encima de la mesa en todos los puestos de trabajo, en la calle y demás, pero pensamos que debe ser una lucha del conjunto de la clase trabajadora y pensamos que precisamente de cara a este 8 de marzo hay que tener un debate con todos esos sectores que apelan un poco ese tipo de construcción de la huelga, de que ven la herramienta de esa manera, precisamente porque pensamos que el conjunto de las mujeres, por lo que decía antes, no somos una masa homogénea que nos podamos unir para luchar contra este sistema, sino va a ser el conjunto de la clase trabajadora y también porque entendemos que si queremos arrancar a este sistema una serie de reivindicaciones concretas y queremos también arrancarlas dentro de los propios centros de trabajo en los que nos encontramos, al final vamos a tener que hacer una huelga y vamos a tener que realizar un trabajo de conciencia con nuestros compañeros que están en esos espacios. Nos parece que la huelga en este sentido no solo es una herramienta que a través de la movilización y del paro, que por supuesto te permite presionar evidentemente para poder conseguir esas reivindicaciones, sino que también nos parece muy importante que la huelga al final es una herramienta de toma de conciencia y de trabajo que se realiza en todos los espacios de trabajo y de estudio, ¿no? Entonces nos parece fundamental que en esa toma de conciencia, que en esa construcción de la huelga con esas herramientas, con esas asambleas, con ese trabajo que se está haciendo en todos los centros de trabajo, consigamos de verdad hacer esa toma de conciencia, que los trabajadores al final acaben asumiendo las reivindicaciones de las mujeres como suyas propias, y nos parece que es un avance en este sentido brutal. Y no solo eso, sino también pensamos que es totalmente necesario que esas reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, esas reivindicaciones específicas, pues finalmente también se unan a reivindicaciones específicas del conjunto de la clase, como puede ser al final acabar luchando pues contra las reformas laborales que nos afectan al conjunto de la clase, pero más especialmente a las mujeres, contra la reforma de las pensiones que nos afectan al conjunto de los trabajadores, pero más especialmente a las mujeres, y ahí realizar ese trabajo tanto de conciencia y de reivindicaciones de lucha en un sentido conjunto. Entonces, bueno, esa es nuestra apuesta de cara al 8 de marzo, esa es nuestra visión en torno a cómo construir esta huelga que se plantea en todos los espacios de trabajo en los que estamos, en los centros de estudio, en las organizaciones sindicales a las que pertenecemos, y pensamos que además no debe de ser una lucha ni una reivindicación simplemente de un día o de 8 de marzo en 8 de marzo, sino que es importantísimo que el conjunto de las organizaciones de la izquierda sindical y las organizaciones sindicales asuman las reivindicaciones de las mujeres y tengan estas reivindicaciones como parte de su lucha en el día a día y en su actividad sindical, y para eso además es fundamental que las mujeres tengamos un papel protagonista dentro de esos espacios y sigamos haciendo pues un trabajo no solo en la fecha del 8 de marzo, sino diariamente, ¿no? Entonces, bueno, yo termino aquí y ya dejo paso a las compañeras que nos expliquen un poco pues su visión, su trabajo y su construcción de la huelga en los diferentes sectores en los que están. Así que nada. Bueno, me presento, me llamo Marga, soy militante del SAL, como todos sabéis, un sindicato combativo de clase feminista. Antes de decir el planteamiento que vamos a llevar a la huelga, queremos puntualizar que sí es cierto que está teniendo éxito, que es un gran movimiento feminista, pero echamos de menos el contenido de clase. Porque celebrar el Día de la Mujer, sin ese calificativo que para nosotros es tan importante, trabajadora, pierde un poco su sentido. Para nosotros es un día reivindicativo, donde rememoramos la lucha de cientos de mujeres que han tenido durante siglos, durante más de un siglo en el movimiento obrero. Nosotras, nuestra intención es continuar con esa lucha, para terminar con este sistema patriarcal, como ha dicho la compañera, que nos está oprimiendo. Desde ese punto de vista, en el sindicato, dado que viene marcado día a día, estamos luchando contra este sistema opresor, entendemos que no podemos separar la lucha de la mujer de la lucha de clase que llevamos dentro. Por tanto, nos vemos obligados a convocar una huelga mixta de 24 horas, y ahora explico por qué, en todos los ámbitos de la vida de la mujer. Llamamos a la huelga en el punto de vista, o sea, laboral, estudiantil, de consumo y de cuidado. ¿Por qué? Porque es que somos explotadas ya no solo en el mundo laboral, o sea, no solo asumimos los trabajos más precarios a tiempo parcial, además de la discriminación salarial, sino que también contamos con esa doble jornada, como todas estamos viviendo. Yo creo que raro es la mujer que no esté viviendo la doble jornada.
atendiendo a los cuidados, que deberían de estar socializados y que el Estado debería de tener. Pensamos que debería de haber unos servicios que fuesen públicos y gratuitos para atender guarderías, comedores, lavanderías y descargarlos. Eso por un lado. También, como ha dicho la compañera, debería de haber unas medidas para, ya no solo para erradicar, sino para concienciar desde la infancia en el sistema educativo, para acabar con la violencia patriarcal que nos machaca. Ya no solo el lado más visible, violencia de género, pero es que nos están machacando diariamente por todos los lados. No sé si coincidís vosotras en los trabajos que tendréis, pero creo que es una espinita que llevamos, una carga que llevamos más a la espalda. Bueno, y dicho esto, pues vamos a explicar por qué decimos que es mixta. Para nosotros la discriminación la entendemos que es estructural, que es algo que está dentro del sistema capitalista. Entonces, si nos afecta a hombres y a mujeres trabajadoras, no podemos excluir a los hombres, que son nuestros compañeros de lucha. De igual manera que hay mujeres que no son feministas, entendemos que hay hombres que luchan por nuestros derechos. Entonces nos parecería una ironía el apartarlo de esta lucha porque la mujer tuviese un protagonismo. Nosotros defendemos un feminismo de clase, entendiendo que el feminismo de clase nos afecta tanto a hombres como a mujeres y un enemigo común. No podemos decir mujer o hombre, porque mi enemigo, la burguesía, lo mismo lleva falda, que lleva pantalón, que se pone unos tacones. Es mi enemigo. Ya más o menos he aclarado por qué consideramos que es mixta, pues vamos a pasar de 24 horas. ¿Por qué? No nos vale eso de parar 2 horas para que tomemos conciencia. Ya tenemos conciencia. O sea, tenemos conciencia, tenemos claro qué queremos y qué no queremos. No nos parece que sea una medida como para acabar con la explotación de la patronal. Y nos parece que si un paro de 24 horas visibiliza más la importancia del trabajo de la mujer en el mundo laboral. Además evitamos el esquiroraje masculino, que es bastante importante. Hombre, que asuman las tareas, las horas mínimas servicio mínimo. Gracias. Que cubra los servicios mínimos, sí, vale, pero no sé, si trabaja el hombre, ¿qué sentido tiene una huelga donde van a trabajar los hombres cuando es que hay trabajos donde a lo mejor hay un 2% de mujeres? No le veo el sentido. Además, creo que así presionamos más a la patronal para que nuestras reivindicaciones se lleven a cabo. Bueno, pues básicamente ese es el planteamiento que llevamos. También nos hemos encontrado con una realidad. Creemos que no tiene suficiente, como he dicho antes, contenido de clase. Esta huelga no está vinculada al movimiento obrero. Por eso SAT se ha unido a otros sindicatos de clase, como son UCEA y CGT, y hemos convocado una manifestación, no sé si lo sabéis, a las 11 de la mañana, que estáis todas invitadas y todos invitados, y vamos a hacer los piquetes. Vamos a intentar darle una carga al Día de la Mujer, para que realmente tenga sentido, porque no es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora. Básicamente con eso terminaría. Bueno, podría hablar de mi trabajo en el sector de la hostelería. Ya sabéis todo la precariedad que hay y cómo afecta a la mujer. Yo comencé trabajando como camarera de piso, se lo comentaba antes a la compañera en la puerta, cobrando 2 horas, o sea, 2 euros por una habitación. 2 euros por una habitación. Mi salario final era, después de tener la espalda reventada, machacada físicamente, emocionalmente y en todos los ámbitos de mi vida destrozada, pues llegaría a unos 500 euros. Que me digan ustedes si se vive con eso. Denunciar, bueno, es que como tienen convenio propio, pues legalmente están bastante cubiertos. O sea que una de las reivindicaciones que también deberíamos de llevar, efectivamente, era lo de la derogación de la reforma laboral. Luego, he ido mejorando, ya pasé a cobrar 4 horas. 4 horas, wow, 4 horas por hacer una cama, vale, puta madre, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir, ahí fue cuando tomé conciencia de la necesidad de que las mujeres nos organizásemos y de que tuviéramos voz en los sindicatos y de que estuviéramos en sindicatos de clase y combativos, porque esa realidad, créeme, que si no es luchando en los centros de trabajo no se acaba con ella. Por suerte, ahora puedo decir que en mi último trabajo he tenido un salario conforme a convenio, que lo hemos luchado y que igual que yo muchas trabajadoras lo están haciendo. Y ya no solo erradicar esa miseria de salario, sino por qué recaen esos tipos de trabajo sobre las mujeres, por qué. Es algo que deberíamos de analizar todo. Bueno, la compañera la verdad que ya ha hecho un poco más fusilado en la intervención que tenía. O sea que básicamente lo que está haciendo un poco el resumen de la postura del sindicato. Y bueno, y también decir que en esta huelga, por supuesto, nos acordamos de las compañeras que no lo pueden hacer, como son las temporeras, como son las inmigrantes, como son las camareras que no tienen contratos legales. O sea que también hay que visualizar esa realidad. Y dicho esto, yo creo que paso la palabra a mi compañera. Pues, no, Arián.
Pues ya está. Yo, de la situación que tengo en el sector de educación, yo soy de Ustea y soy profesora en el instituto y delegado sindical, bueno, a tiempo parcial. Bueno, pues ya está, con mi conocimiento, ¿no? Un poquito, la verdad que escuchando la intervención me doy cuenta, bueno, pues yo he aterrizado a una situación práctica, ¿no? Pero que enlaza completamente con lo que estáis diciendo, ¿no? Cuando hablamos de enseñanza, pues estamos hablando de distintos puestos de trabajo que pertenecen a tres sectores, ¿no? El sector de la educación, el sector de la función pública y el sector laboral. Estamos hablando pues, de docentes, ordenanzas, limpiadoras, cocineras, ya no sé hablar, monitoras escolares, monitoras de educación especial que ahora se llaman PETIS, ya lo veremos después. También hay psicólogos, psicólogas, médicos, pocos porque están siguiéndose, en fin, una serie de puestos de trabajo, ¿no? Si miramos los datos a nivel de la función pública, pues en Andalucía, pues las mujeres, estamos hablando de un sector muy feminizado, ¿no? Con el 71% de los puestos de trabajo que ocupan las mujeres. Y ya si vamos aterrizando a nivel de personal laboral, pues los porcentajes suben, ¿no? Bien, tengo muchos datos que no sé si lo voy diciendo, no, creo que lo voy a cortar porque si no me enrollo mucho. Bien, el sector del personal laboral me parece bastante paradigmático, ¿no? A la hora de ver lo que está pasando, ¿no? La realidad que tenemos, ¿no? A nivel del trabajo en general en la administración y fuera, ¿no? Bien, el sector laboral, las mujeres son mayoritarias, ¿no? Tenemos el 67,74% de mujeres. Si vamos, hay 5 grupos en el sector laboral. Si vamos al quinto grupo, que es el que tiene pues, un salario más bajo para acceder a un nivel de formación más básico, pues tenemos un 71,72% de mujeres. El salario base en este grupo es de 527 euros, ¿no? Claro, estamos hablando ya del grupo que está más cercano a todo el tema de los cuidados. Si vamos dentro de este grupo quinto a los sectores más feminizados, pues ya estamos rondando hasta los 90% o más, y estamos hablando ya de limpiadoras, cocineras, conserjes, son una mayoría aplastante de mujeres, ¿no? Bueno, pues su salario base 527, con los complementos pues llegan hacia los 1000 euros, pero es que terminan al final de su vida laboral, ¿no? Como un máximo, con un salario de 1460 euros, ¿no? La cuantía máxima, ¿no? Además es un sector con una temporalidad muy alta. Bien. Desde la reforma laboral sabemos que un sector que puede ser despedido, el primer sector de la función pública que se puede despedir por cuestiones presupuestarias, ¿no? Cuestiones económicas, ¿no? Bien, de hecho, pues se está practicando, no se despide a las claras, lo que se va haciendo es amortizar plazas o bien dejando vacantes un montón de puestos. Desde 2012 pues hay 77 vacantes en Granada, en la provincia de Granada, no cubiertas y no se van a cubrir. Cuando se produce una baja, lo que se pide esencialmente a la compañera es asumir estas tareas. Cuando es una compañera de la limpieza que está de baja, pues las demás de la plantilla, que serán 2, 3, 4, dependiendo del centro, pues asumen su tarea. Hasta tal punto que cuando estas compañeras están pidiendo sus días de asunto propio, pues lo pueden tener días de asunto propio, porque por cuestiones de servicio, pues no hay una baja, pues no pueden. No les dan. Entonces, esta situación pues, supone una sobrecarga, lo conocerán mejor que nadie, una sobrecarga, un estrés, una fatiga física, problemas musculares, lesiones tendinosas, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Bien, cuando la baja se prolonga, pues ya directamente recurrimos a la privatización, es decir, que ya no tiran de bolsas, cuando pueden, la mayor parte de las veces, van directamente pidiendo a una empresa privada de asumir la sustitución, es decir, que ya no estamos hablando de, esencialmente, sustitución.
Bien, han llegado hasta en la cocina, por ejemplo, contratar un catering, el tiempo que la cocinera estaba, o cocineros, porque también hay algunos cocineros, ¿no?, estaban de baja. Bien, la lógica detrás de esto es la degradación de un servicio público y la privatización, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de privatización sabemos que una compañera, pensando en la limpieza, ¿no?, un compañero, ¿no?, del sector privado va a tener un salario de entre 500 a 600 euros al mes, ¿no? Es un ahorro increíble, ¿no?, y además una pérdida de derechos laborales, ¿no? Pero no es solo, bueno, el sector de la limpieza, el sector de la cocina, también son la cuestión de las monitoras. Las monitoras de educación especial, que se llaman ahora personal técnico de integración social, pues están sobrecargadas de trabajo. Si se pide, porque tienen muchos niños y niñas, si se pide un puesto más, por supuesto, van a buscar empresa privada, con lo cual se produce hasta conflicto en la propia empresa, en los propios sindicatos, porque están defendiendo un empleo laboral y no quieren la privatización, pero de que detrás tenemos a niños y niñas que están sin respuesta, ¿no? También tenemos la misma situación con las monitoras que tienen una función de auxiliar administrativas, muchas veces están a tiempo parcial y comparten centros, y con el caso de tener una persona trabajando en Motril y la otra parte del tiempo en un pueblo de Baza. Imaginaros, esta persona ya están casi pagando para trabajar. Estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde me pierdo? Eso ya lo he dicho. Bueno, eso se da a nivel de las administrativas. La compañera de función pública vive una misma situación, porque directamente no se sustituyen, ni se plantea privatización, pero no se sustituyen. También se da a nivel de, bueno, aquí ya me he perdido, compañeros y compañeras. No quiero saltarme nada, pero sí. Ya está. Pues yo creo que ahí sí lo he terminado, pero vamos ahora al tema de la educación, de los docentes. A nivel de docentes tenemos también unas diferencias grandes. Tenemos personal del grupo A2, el grupo A1. El grupo A2 es el que está constituido por maestras, maestros y personal técnico de formación profesional. El grupo A1 es el que está constituido por el profesorado de secundaria. Bien, pues el grupo A2 está mayoritariamente constituido por mujeres, con un 97%, por ejemplo, de mujeres en la etapa infantil y un 71% en la etapa de primaria. Cuando llegamos a la ESO, pues el número de mujeres pasa a 57%. Es decir, que estamos viendo que todos los sectores relacionados con el cuidado, ¿no?, más cercano al cuidado, más feminizado, son los que tienen los salarios más bajos. También se produce una brecha salarial por la distribución, por el acceso a los cargos directivos. El 55% dentro de un sector muy feminizado, el 55% de los puestos directivos los tienen los hombres, lo que plantea también un problema a nivel de la toma de decisiones. ¿Quién está tomando decisiones en los centros? Con una legislación además educativa que respalda cada vez más el poder de los equipos directivos en contra de las plantillas, ¿no? A nivel de la situación de las maestras, maestros, también hay maestros, ¿no? Tenemos una sobrecarga debido a toda esta consideración del cuidado. Cuando se reduce el número de PETIS, cuando se reduce el número de apoyo, esto significa niños y niñas con necesidades educativas especiales, con necesidad de apoyo educativo, que no lo tienen y que recae en las maestras, maestros que están atendiendo, ¿no?, con una ratio muy alta.
Cuando digo que, por ejemplo, que los apoyos se reducen, porque muchas veces los apoyos que son maestros o maestras que los tienen que desempeñar se utilizan para sustituir cuando falta un maestro, con lo cual tampoco se contrata a los interinos o interinas, que sería el sector en precario, ¿no? Desde dentro del grupo de los docentes, ¿no? Sobre la cuestión de los interinos e interinas, sin entrar dentro, no tengo datos, ¿no? Pero globalmente hay más interinas que interinos a nivel de la administración. No tengo los datos a nivel educativo. Pensamos normalmente que los derechos van avanzando y vemos, sin embargo, en junio del año pasado, un derecho, las interinas tenían derecho a ocupar una vacante sobrevenida, es decir, la vacante que se producen fuera del periodo de colocación de efectivo en septiembre, ¿no? A partir de septiembre, por ejemplo, una jubilación, pues es una vacante para todo el año, ¿no? Pues ya no pueden acceder, es decir, cuando están teniendo su permiso de maternidad, tienen que renunciar, no le dejan acceder a estos puestos, cuando antes pues podrían estar terminando su baja por maternidad y se incorporaban a su vacante, ¿no? Es decir, que los derechos nunca son adquiridos, ¿no? Luego podríamos hablar de la formación. Seguimos con una formación que está muy ligada al acceso a un puesto definitivo, porque forma parte del baremo para acceder a un puesto definitivo, y no tenemos guardería, pese a las peticiones, no tenemos ludotecas, ¿no? Que permiten, que facilite el acceso a la formación a muchas mujeres que están dejando su formación, ¿no? por el tema del cuidado, ¿no? Sobre los cuidados también podríamos hablar de la situación de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, ¿no? Que suele recaer sobre compañeros o compañeras, ¿no? Exactamente como lo hemos visto, pero en otro contexto, ¿no? Para el sector laboral, ¿no? Cuando la administración podría facilitar realmente esta conciliación, ¿no? Con una reducción del horario lectivo para que las mujeres y hombres, ¿no? Hasta la edad de los 12 años, por ejemplo, ¿no? de niños y niñas, pues puedan tener una reducción, ¿no? Y lo que facilitaría pues, el seguir trabajando, el cuidar a sus niños, y supondría más contratación en los centros, ¿no? Bueno, trabajando, bueno, para un poquito concluir, ¿no? Creo que estos sectores tienen una situación común, ¿no? Estamos hablando de sectores muy feminizados, donde víctimas directas, ¿no? De los recortes, con unas dificultades para conseguir sustitución, como amortización de plaza, privatización. Privatización empieza, pues, como lo hemos dicho, ¿no? A nivel de personal laboral, ¿no? Muy directamente, ¿no? La limpieza, cocina, monitoras, pero también en educación, ¿no? Lo vemos con la privatización de las unidades de educación infantil, unidades de primaria. Bien, es decir que vemos como el discurso del cuidado por parte de la administración, el discurso feminista por parte de la administración pública, ¿no? Por parte de la Junta de Andalucía, está escondiendo una realidad donde estamos organizando la precarización de todos los trabajos de cuidado, ¿no? ¿Qué realidad tenemos en los centros en relación con eso? Pues por supuesto que deberíamos tener una conciencia de lo que está pasando, y estamos viviendo todo lo contrario. Es decir, que hay una división, ¿no? Entre los distintos sectores, de tal forma que no se produce el intercambio de las experiencias, ¿no? Y eso llega a unas reivindicaciones comunes, ¿no? Sobre esto juega la administración. Está claro, ¿no? Viendo esto, ¿no? Que la conciencia feminista tiene que estar relacionada con la conciencia de clase. Es decir, que es contradictorio plantearse como feminista y no apoyar y no hacer una huelga general, ¿no?
que justamente en este momento en que es tan difícil, ¿no?, para muchos sectores de hacer una huelga, ¿no?, general, una huelga para el 8 de marzo o cualquier otra huelga, justamente las mujeres de los otros sectores tendrían una función, mujeres y hombres, por supuesto, de tener una función, por ejemplo, de ayudar en una caja de resistencia o piquete informativo para facilitar la posibilidad de hacer la huelga, de seguir esta huelga a muchas mujeres de determinados sectores. Yo creo que la administración está jugando sobre una falta de conciencia de clase a nivel de la clase trabajadora. Bien, hubiera faltado, yo creo que toda esta situación recae automáticamente en nuestro alumnado de distinta manera y también en su conciencia feminista, ¿no? Y bueno, pues eso no lo puedo desarrollar ahora, pero que daría lugar a mucho más adelante. Bueno, para la compañera Belén, que trabaja y es sindicalista en Comisiones Obreras y está en la sección sindical en Madonna. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeras que porque hay que hacer huelga y el 8M y todas estas cosas lo han explicado súper bien. Yo solo voy a aportar mi experiencia laboral y lo que me ha perjudicado o me ha beneficiado el estar haciendo sindicalismo, pues como 12 años que llevamos en el McDonald's de Armilla, o sea, de la estación. Es cierto que yo empecé en el de Armilla y bueno, lo que es ser mujer, madre, trabajadora y sindicalista es lo peor que te pueda pasar. Claro, nosotros yo empecé allí a trabajar y empecé un año de noche, cuando empecé con mis 2 hijos muy pequeños, y cuando yo solicité que me hicieran coeficiente horaria para llegar por la mañana, para trabajar por la mañana, pues fue cuando me invitaron un poco a que me fuera. Ahí fue cuando aproveché la coyuntura que abrieron el McDonald's de estación de autobuses y bueno, necesitaban gente de mañana. Yo me incorporé allí con las referencias que tenían mías de haber tenido la experiencia de otro McDonald's y bueno, pues allí empecé a trabajar y la cosa pues tampoco fue fácil. Empezó bien, pero cuando allí hubo un grupo de compañeros que ya conocemos, como Alejandro, Patricia, que estaban ya organizados y bueno, pues yo empecé a tomar contacto ya con ellos, el sindicato y bueno, fue un poco complicado, pero de hecho en uno de los despidos de Alejandro, de las revocaciones del comité de empresa, pues mi jefa a mí me obligó a que yo votara en contra de él y cosas así sucedieron. Cuando yo empecé a tomar conciencia un poco de que las mujeres necesitamos que estemos organizadas, que nos apoyemos una a la otra, que es porque tenemos muchas complicaciones pues para reducción de jornada, para cuidado de los hijos, el sistema, o sea, en la hostelería es muy precario, son contratos a tiempo parcial, y claro, pues cuando tú ya empiezas a organizarte, empezamos a conseguir cosas, empezamos a ver que no eres solo tú, sino que las demás mujeres tienen los mismos problemas que tú, pues claro, todo es mucho más fácil y bueno, pues a través de ahí yo ya empiezo a entrar en el sindicato. De hecho, a día de hoy sigo siendo miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras y bueno, la experiencia que he tenido también con el tema sindical como mujer en el ámbito familiar, pues también ha sido muy complicado, pues porque yo también fui despedido en su momento, tu familia pues no entiende el por qué te metes en esos fregados cuando podrías estar muy a gusto y muy tranquila, y claro, pues todo eso se complica un poco más la situación. ¿Qué tenía por aquí? Allí hemos conseguido, desde que nos hemos organizado y sobre todo, pues nosotros en nuestro grupo tenemos muchas mujeres que también hemos sufrido mucho acoso. Además, de hecho, mi jefa es mujer y hemos tenido mucho acoso por parte de ella. De hecho, ella a mí me ha llamado puta varias veces, así en plan, sí, en un cercle, o sea, no en plan privado, sino despidos, sanciones, acoso, discriminación, todo lo que tú te puedas encontrar
nosotros lo hemos sufrido allí, bueno, a día de hoy está un poco la cosa más controlada, pero sí hemos pasado momentos muy crudos y muy difíciles. Nosotros ahora estamos en un ambiente un poco más relajado porque bueno, se ha cambiado de franquiciado y bueno, la cosa está un poco más tranquila, de hecho también porque hemos conseguido muchas cosas que con las luchas, las denuncias, todo eso que hemos tenido que estar ahí a diario, año tras año, que ha sido mucho tiempo y ahora bueno, pues de hecho nuestro McDonald's creo que es el convenio que más se cumple. Hay un grupo bastante alto de mamás, las cuales ya tienen pues su reducción de jornada, sus horarios concretados, sus lactancias, todo eso se ha conseguido a base de todo este esfuerzo que se ha llevado y que es muy importante el estar organizado y echarnos una mano los unos a los otros. Creo que es muy necesaria que la huelga tenemos que salir a la calle, que se nos escuche y hay nuestras reivindicaciones y sobre todo la importancia esa de que estamos ahí y que seguiremos día a día en la lucha. Un poco más. Bueno, pues tenemos un ratillo